Bien. Bien, bien. Bendecidos. Y en victoria. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues es hermoso poder iniciar este año, ¿verdad? Es hermoso poder iniciar este primer domingo. Como bien decía mi hermano David, ministro de alabanza, el poder iniciar este año tomados de la mano de Dios. Es lo más importante y considero que es el más grande propósito que todo ser humano puede hacerse. Caminar tomado de la mano de Dios. Amén. Pues les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25. A partir del versículo 14 vamos a leer hasta el 30. Y les voy a invitar a que se pongan de pie conforme lo vayan encontrando y me sigan con su vista. Voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Síganme con su vista. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Versículo 17. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Versículo 22. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Versículo 28. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso tiempo de refrigerio en que tu palabra, Señor, es expuesta. Hemos cantado, Señor, hemos adorado tu precioso nombre.
Y gracias porque aún dice tu palabra que tu espíritu se mueve libremente en medio de la alabanza. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Pedimos ahora, Señor, tu dirección a través de tu Espíritu también para que podamos comprender tu palabra, que abras los oídos de los que están escuchando este mensaje. Padre, que sean palabras de vida y de vida eterna. Gracias, Señor. Habla lo que tú quieres a tu iglesia y permite que cada uno de nosotros podamos estar atentos a la voz de tu palabra, porque sé que tienes grandes cosas preparadas para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Muy bien, he titulado este mensaje 3 propósitos de un siervo fiel. 3 propósitos de un siervo fiel. Ahora que comenzamos un año nuevo y dejamos el viejo, pues como bien han dicho ya varios de mis hermanos, comenzamos a reflexionar, ¿verdad?, acerca de muchas cosas. Cosas que hicimos bien en el año pasado, cosas que hicimos mal en el año pasado. Y empezamos a reflexionar y empezamos a hacernos muchos propósitos durante este año. Levanten la mano, ¿quién tiene bien claros sus propósitos en este año? Los demás, si no lo tienen, entonces todavía están a tiempo de poder hacer un buen propósito. Muy bien, pues el día de hoy les voy a dar una clave. 3 propósitos de un siervo fiel. Muchos de nosotros regularmente anhelamos 3 cosas. ¿Cuáles son? Salud, dinero y amor. ¿Sí? A ver, díganlo bien fuerte. Salud, dinero y amor. Muy bien, pero le empezamos a agregar más cosas, ¿verdad? A ver, otros deseos. Yo de repente vi personas a mi alrededor que en el año nuevo salían con sus maletas, ¿verdad? ¿Para qué? Para viajar mucho, según ellos. Muchos otros pues anduvieron ahí en los centros comerciales comprando ropa de color rojo, amarillo, ¿sí? ¿Y qué otro color? Nada más, ¿verdad? Rojo y amarillo. ¿Sí? ¿Para qué sirven? No me digan. No sabemos, ¿verdad? También las lentejas. Lentejas, ¿verdad? También ahí puestas sobre la mesa. Y podemos encontrarnos con una diversidad de propósitos, anhelos, sueños. Y todas esas cosas son buenas. Todas esas cosas, ¿sí? ¿Son buenas? No, ¿verdad? Muchos otros propósitos son buenos. Decían por ahí hace rato, el poder ver a mis familiares más seguido, el poder compartir de Cristo más seguido. Y podemos hacernos muchos propósitos. Muy bien, pero como cristianos, muchos anhelamos cosas grandes, ¿verdad? A ver, vamos a aterrizar bien esto. Como cristianos, estoy hablando del mundo espiritual en el que vivimos. Estoy hablando como cristianos, como hijos de Dios. ¿Tienes algún propósito que te hayas hecho delante de Dios? Pudiera ser, este año me voy a levantar más temprano, ¿sí?, los domingos para llegar a tiempo a la casa de oración. A ver, levanten la mano, ¿quién es este propósito? Otro propósito podría ser, este año voy a orar más. Este año voy a leer toda la Biblia entera. Ya la leí y la volvería a leer otra vez. ¿Sí? ¿Es un propósito? Muy buen propósito. Sí. Otro propósito que te pudieras hacer, este año voy a servir mucho, voy a servir como nunca antes he servido. ¿Sería un buen propósito? Sí. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver. Otro propósito que surja, Confiar más en Dios. este año voy a confiar más en Dios. Entregarle mi vida y mi familia a Dios. Este año voy a entregarle a Dios a mi familia y mi vida. Muy bien. ¿Otro? ¿Ya se acabaron los propósitos? Mi propósito es ser cada vez mejor cristiana, mejor hija de Dios para poder ser digna de Él. Muy bien, ser un mejor cristiano. Ella dice ser una mejor cristiana, una mejor hija de Dios. Y son hermosos propósitos, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en un momento. Para tener ministerios fuertes, muchos dicen, yo quiero, este año me voy a preparar de tal forma que
de repente alguien que estaba sentado va a empezar a predicar acá arriba. Uno de los ministerios más visibles, ¿verdad? O bien el grupo de alabanza, ¿verdad? Este año me le voy a echar ganas, ¿sí? Y en poco tiempo voy a estar tocando aquí la batería, o voy a estar haciendo aquí, o cantando o dirigiendo la alabanza. ¿Es un buen propósito? Sí. Sí, ¿verdad? Suena como un buen propósito. Muy bien, déjame decirles, hago una pregunta aquí. ¿Cuántos de ustedes, como decía mi hermana Carmen, anhela ser un mejor cristiano en este año? Estoy hablando de muchas responsabilidades. Estoy hablando de mucho sacrificio. Levantarme más temprano, fortalecerme, leer la Biblia, orar más, visitar a los enfermos, visitar a las viudas, darle de comer. ¿Sí? Muchas cosas que podemos hacer. Muy bien. La Biblia nos enseña de grandes hombres de Dios que tuvieron que aprender, ¿sí? La Biblia nos deja ver a grandes hombres de la fe que fueron grandes, en verdad grandes. Estoy hablando de hombres usados por Dios, hombres que fueron llamados amigos de Dios, hombres que fueron llamados conforme al corazón de Dios. Dios mismo lo decía, pero ¿qué tuvieron que pasar para que estos hombres fueran grandes hombres de la fe? Voy a iniciar con alguno de ellos. Moisés. La Biblia registra que Moisés era llamado amigo de Dios, ¿cierto? Sí. Pero ¿quién era Moisés anteriormente? Un asesino. Un asesino, ¿verdad? De repente dice la palabra que él creció ahí al lado de Faraón, ¿verdad? ¿Sí? Instruido, sabía no sé cuántos idiomas, ¿sí? Muy estudiado, muy preparado, y de repente él comenzó a ver que su mismo pueblo era oprimido por los egipcios. Así que un día como que de repente se le metió el celo santo, o el santo celo, como lo quieran decir, y levanta su mano contra un egipcio y lo mata. ¿Eso qué es? Homicidio, ¿verdad? Muy bien, él es transformado una vez que Dios lo llama, le dice: ven, que voy tú vas a dirigir a mi pueblo, pero es necesario primero que pases un tiempo de tribulación. Es necesario que tú aprendas lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Porque en las fuerzas de Moisés la regaba continuamente, ¿verdad? De repente vemos a un Moisés que era iracundo, que se enojaba, ¿sí? Que de repente le decía: Señor, ya quítame la vida, Señor, ya acaba con esto. Dios le permite a él, después de que se enteraron que él mató a un egipcio. El matar a un egipcio era como en México matar a un policía, ¿verdad? Perseguido por mucho tiempo. Pasaron 40 años en el desierto para que Dios tratara con él. Cuando él regresa de esos 40 años de estar en el desierto, vemos a un Moisés completamente transformado, listo para una buena obra. Y qué gran obra y qué gran tarea tenía que hacer, ¿verdad? ¿Cuál era la pequeña obra que tenía que hacer? Sacar al pueblo de Dios de la esclavitud, ¿sí? Ponerse al tú por tú con el principal que reinaba en el mundo, ¿verdad? ¿De quién estoy hablando? De Faraón. Tremenda cosa, ¿verdad? Voy con el siguiente personaje, Jacob. ¿Quién es Jacob? A ver, ¿qué me pueden decir de Jacob? Ajá. Con el ángel de Dios. Luchó con el ángel de Dios, no le creía a Dios. Él tuvo el sueño, ¿verdad? De repente se acuesta sobre una piedra y tiene una visión donde el cielo se abre y baja una escalera y ve ángeles subiendo y bajando, ¿sí? Y Dios le hace un llamado también. Y él, ¿qué le dice a Dios? Si de veras tú eres Dios, ¿sí? Estamos hablando aquí de un incrédulo, ¿verdad? ¿Ustedes han sido incrédulos? Él dice, alguna vez, ¿verdad? Él dice: si de veras eres Dios, permite que yo vaya a aquel lugar, y si yo regreso con vida de aquel lugar y regreso bendecido, entonces sí tú eres Dios. Entonces sí voy a creer. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué más hizo Jacob? Era mentiroso. Mentiroso, ¿por qué? Engañó a su hermano Esaú. Engañó a su hermano, ¿verdad? ¿A quién le tocaba la primogenitura? A Esaú. A Esaú, su hermano. Sin embargo, era también tranza, ambicioso. Dios tuvo que tratar con él también. Siguiente personaje, José.
De José podemos hablar maravillas, ¿verdad? Lo conocen como José, el hijo soñador, ¿verdad? De repente tenía grandes sueños, ¿sí? Veía a las estrellas inclinarse ante la luna y un montón de cosas, ¿sí? Un jovencito recto, obediente a su papá, ¿sí? Temeroso de Dios. Pero noten cuál era el carácter de él. ¿Cuál era? Pasivo, quieto, ¿sí? Lo manipulaban fácilmente. Sin embargo, Dios tenía un plan perfecto para él. Dice la palabra que sus hermanos le tenían tanta envidia que querían matarlo, pero uno de ellos abogó por él y le dijo: no vamos a matarlos, mejor vamos a sacarle ganancia, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo y se fue, ¿sí?, a la tierra de Egipto, en donde Dios le fue enseñando poco a poco cómo tenía que ser y lo llevó a un puesto muy alto, ¿verdad? Y una vez que está en un puesto muy alto, pues viene la bendición para el pueblo de Dios. Siguiente personaje, David. ¿Qué podemos hablar de David? David escribiendo salmos hermosos, ¿verdad? Uno de ellos que resalta, lo leí en la mañana, Salmo 23, ¿verdad? Sí. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, puedo mencionar ahí varios salmos que él escribió, palabras hermosas. Pero ¿quién era David anteriormente? Un ovejero. ¿Era qué, perdón? Ovejero. Ajá, cuidaba las ovejas de su padre. Era un pastor. ¿Quién era también? De repente dice la palabra que cuando le dieron el título de rey se le subió y de repente no quiso salir a la guerra. ¿Recuerdan la historia? Sí. ¿Sí? Dice que estaba desde un patio en alto, ¿sí? Y estaba viendo cosas que no tenía que estar viendo. ¿Qué era? Estaba en el roof Un garden. adúltero, fornicario, asesino, mandó matar al esposo de esa mujer para casarse con ella y para poder estar con ella, ¿sí? Y Dios trató con él. Muy fuertemente. ¿Cómo es posible que sea llamado el hijo de David, ¿sí?, Jesucristo, con un personaje como él? Conforme al corazón de Dios. Y un hombre, ¿verdad? También dice conforme al corazón de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, sí. David se arrepintió de sus pecados. David oró al Dios del cielo, al único y verdadero. Le pidió perdón. Sí, le pidió perdón, pero tuvo que pagar por mucho tiempo, ¿sí?, todos los errores que había cometido. Y a través de todo eso pudo aprender y pudo ser transformado y pudo llevar en una buena dirección al pueblo de Dios. Amén. Su propio hijo quiso matarlo, ¿verdad? ¿Sí? De repente se levantó su hijo y dijo: mi padre como que hace mal las cosas, mejor voy a tomar control yo. Y lo primero que decidió es matar a su padre. ¿Qué tuvo que hacer David? Correr, huir. Un plan perfecto de Dios en la vida de David, donde debía entender y debía ser transformado. Porque ¿Amén? no se podía enfrentar a su hijo. Así es. Siguiente personaje, Elías. Profeta. ¿Qué podemos hablar de Elías? Era un profeta de Dios. Sí. Surge de la nada, ¿verdad? Sí, dice la Biblia que ni siquiera registra ahí su genealogía. ¡Wow! Un profeta de Dios. ¿Pero quién era Elías? De repente Elías hacía llover fuego del cielo a través de la oración, pero al siguiente día ya estaba con sus emociones a flor de piel, ¿verdad? Ya quería morirse. Señor, quítame la vida. Señor, ¿cómo es posible que tú me dejes hacer esta tarea? ¿Sí? Entonces, ¿quién era Elías realmente Era en ese temeroso momento? de los hombres también. Miedoso de los hombres. Y de repente ahí Jezabel, la esposa de Acab, el rey Acab, dice: que me muera. Le manda una amenaza a Elías: sí, que me muera si mañana mismo tú no te mueres. Dios habla con él, Dios lo alimenta, Dios le pone ahí un árbol grande, ¿sí?, para que se refugie del sol, manda un ángel para que le dé de comer, ¿sí? Y al siguiente día, ¿qué quería Elías? Señor, estoy bien deprimido, quítame la vida, Señor, no quiero ya caminar contigo, Señor. Dios teniéndole paciencia, ¿sí?, una y otra vez. Y Elías también llamado un profeta poderoso, ¿verdad?, en las manos de Dios. Siguiente personaje, ya estoy a punto de acabar. Pedro, el apóstol Pedro.
Una persona arrebatada, una persona que desde el momento que le dijo Jesús, ven, sígueme, ahí está Pedro, ¿verdad? Y haciendo y deshaciendo cosas grandes para el Señor Jesucristo. Señor, nunca mal te acontezca, ¿sí? Ahí a flor de piel su corazón, pero el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Chispas, ¿no que iba bien? Pedro le dice al Señor Jesús, Señor, nunca te acontezca, te voy a seguir hasta la muerte. El Señor Jesús le dice, Pedro, te digo que antes de que el gallo cante 3 veces me habrás negado. ¿De qué está hablando? ¿Qué tipo de personalidad tenía Pedro? Estaba mintiendo. Era sanguíneo. Sanguíneo, ¿sí? Colérico, Emocional. Y aparte Emocional. porque le daba miedo morir. ¿sí? Le dio miedo, se escondió, Sí. negó, mentiroso. Era común en el pueblo. Era pescador. Era pescador, ¿sí? Y podemos hablar mucho, ¿verdad? Sin embargo, Pedro, cuando ya Jesucristo resucita y Jesús le hace una comidita por ahí, ahorita voy a hablar de ella, ¿sí? Trata con Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Ya, imagínense, el Cristo resucitado, enfrente de Pedro, diciéndole, Pedro, ¿me amas? Primera, segunda, tercera vez, Pedro, ¿me amas? Sí. Los años. Apacienta mis ovejas. En el primer discurso, Pedro se levanta ante una gran multitud y comienza a presentar en voz alta a Jesucristo. Ustedes se encargaron de crucificar a Cristo, pero Cristo ha resucitado y al tercer día venció la muerte, y es el Cristo que te vengo presentando. ¿Sí? Dice la palabra que en ese día se convierten 2,000 personas al cristianismo. Dios le daba poder. Pero ¿quién era Pedro? ¿Qué tuvo que aprender Pedro? ¿Qué tuvo que pasar Pedro? La prueba, ¿verdad? Dios tuvo que trabajar con Pedro. El último personaje que voy a hablar es Pablo. ¿Quién era Pablo? Vida pasada de Pablo, llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, Asesino. un fariseo, ¿sí? Un fariseo de esos pesados, Muy avanzado. ¿sí? Era muy Sabio, avanzado. inteligente, ¿sí? Enseñado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Sí. Alguien que conocía mucho de la palabra de Dios, ¿sí? Sin embargo, él perseguía a los cristianos porque pensaba que le hacía un favor a Dios con acabar con los cristianos. Estaba en el Antiguo Testamento muy pegado. Por ahí andaba. Hablaba varios idiomas. Hablaba varios idiomas, era muy jactancioso, soberbio, arrogante. Wow. Y podemos hablar mucho de él, sin embargo, Dios trata con él. ¿Y de qué forma, verdad? Primeramente, dice la palabra que yendo ahí hacia el camino, de repente una luz resplandeció del cielo, bajó, ¿sí? Jesús mismo en un gran resplandor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿sí? Lo voy a traducir. Dura cosa te es meterte con Sansón a las patadas. Lo deja ciego por 3 días y le dice, tienes que ir, ¿sí? Con tal persona para que ore por ti, ¿sí? Y van a caer como escamas de tus ojos. Tuvo que tratar Jesús mismo con él. Después le cambia el nombre a Pablo. Pablo, el llamado a predicar ¿a quiénes? A los A los gentiles. gentiles. ¿Cómo? Ese fariseo que no tenía, más bien que había sido enseñado que no tenía que mezclarse con todos los gentiles, lo estaba haciendo. ¿Cómo es posible, Señor, que me llames a predicarle a aquellos que no son judíos? Dios tenía un plan perfecto con Pablo, ¿sí? Podemos ver a un Pablo con las manitas abajo, presentándose ante los apóstoles, ¿sí? Con la cabeza abajo y diciéndoles, necesito aprender más de Jesús. Él empieza a crecer poco a poco, ¿sí? Aún si ustedes se dan cuenta ahí en Hechos y Romanos, podemos darnos cuenta de que Pablo todavía saca sus credenciales, ¿verdad? ¿Sí? Pablo de repente estaba ante un juez, ante un rey, ante alguna autoridad y sabía cómo hablar y sabía perfectamente cómo salirse. Llega un punto en el que él dice, todo lo demás lo tengo por basura. Desde ahora en adelante voy a empezar a predicar solamente a Jesucristo resucitado, no con palabras domingueras.
sino con el poder del Espíritu Santo. Sin credenciales. ¿Dónde quedó el Saulo? Ahora era Pablo, ¿verdad? Pablo, el llamado a predicar hacia los gentiles. Y puedo seguir con muchos personajes que fueron tratados por Dios. Yo te pregunto, ¿tienes propósitos en este día? ¿Hay propósitos fuertes en este día, en este año para tu vida? ¿Sí? Si realmente quieres ser un mejor ministro en la oración, si quieres ser un mejor ministro de alabanza, si quieres ser un mejor ujier y el ministerio que Dios te dé, prepárate, porque Dios está a punto de trabajar primeramente contigo. Cuando Jesús da esta parábola, le está enseñando todo esto. Le está diciendo, es como esos 3 siervos a los cuales delegué diferentes talentos, habilidades, y que espero que a mi regreso tú los hayas multiplicado. Por cuanto fuiste fiel en lo poco, lo vuelvo a repetir, por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? En la alegría que Jesús va a tener cuando tú empieces a dar fruto, no al 1%, no al 10%, sino al 101%. Amén. Muy bien, déjame platicarte. Varias noches en el año pasado, antes de dormir, le decía, Señor, en oración, le decía, Señor, necesito que tú me hables. Señor, yo no sé, dice tu palabra que tú hablas de muchas formas, de muchas maneras. Necesito que tú me hables, Señor. Necesito que tú me guíes. El año pasado, ahí por noviembre, ya casi acabando el año, ya casi pegadito a acabar, tengo un sueño. Y te voy a platicar mi sueño. No te vayas a reír de mi sueño, ¿sí? Solamente quiero que recuerdes mi sueño. De repente yo iba en un bochito azul, un Volkswagen, un escarabajo, como le quieras decir. Sí, estaba bonito el bochito. Me acuerdo que tenía los interiores cremitas, blanquitos, así bonito el coche. Y de repente alguien me detuvo y me dijo, Abel, tienes que llevarte este elefante, y me pone un elefantote azul, así grandote, azul, bueno, gris azul, así. Y dice, tienes que llevarlo a tal lugar. Y yo decía, pues sí, esto lo he hecho antes. Había algo en mi mente que decía, esto lo he hecho antes. ¿Sí? Pero empecé a meter mi cuchara, ¿verdad? Mi carnalidad. Y empecé a decir, Señor, más yo no sabía que era el Señor. ¿De veras tengo que llevar ese elefante? Sí, yo lo llevo. A todo le digo yo que sí. Sí, yo lo llevo. Y ya conforme fue avanzando mi sueño, dije, ¿y cómo voy a meter a un elefante en un Volkswagen? Pero mi inconsciente decía, ya lo he llevado antes. Ya lo he hecho antes. Y cupo perfectamente. Y en mi sueño me preocupé tanto, ¿sí? Tanto que me desperté. Y dije, ¿qué significa este sueño? Dios, te pedí que me hablaras y que me dieras un sueño, pero ¿cómo me mandas esto de caricatura? ¿Cómo que un bocho? ¿Cómo que un elefante? Ahorita continúo con mi sueño. Apenas he dado la introducción. 3 propósitos de un siervo fiel. Vamos al primer punto. El primer propósito de un siervo fiel es orar. Anótalo bien. El primer propósito de un siervo fiel es, ¿qué? Orar. El primer ministerio que debemos anhelar es ¿cuál? La oración. Oración. Echando una vista a todos esos personajes que hablé, ¿sí? Y todos los que están en la Biblia, ¿cuál fue el motivo que los movió a servir y a ser las personas que ellos fueron? La oración. ¿Sí? Por eso la Biblia está registrada, todas las oraciones que ellos hicieron, oraciones de arrepentimiento, oraciones de juicio, oraciones pidiendo sabiduría, oraciones. ¿Sí? El primer propósito de un siervo fiel es orar. ¿Orar qué significa? Platicar con Dios, bien lo sabemos. Pero también orar significa tener una relación estrecha con Dios. ¿Cuántos de sus hijos, de los que tienen hijos, sus hijos platicaron con ustedes?
Estoy seguro que todos. Así Dios anhela que cada uno de sus hijos puedan buscar. ¿Qué pasaría si hoy mi hijo Abelito me aplicara la ley del hielo? Me sentiría mal. Así muchas veces nosotros, cuando no oramos, como que le aplicamos, ¿sí?, esa ley del hielo a Dios. Dios dice: oye, hijo, yo quiero bendecirte. Hijo, yo te amo. Hijo, yo te quiero enseñar tantas cosas. Hijo, yo te quiero guardar del mal camino. Pero tú te volteas y dices: no oigo, soy de palo. El primer propósito que debemos de tener es orar más. Durante los años pasados, ¿cuántos minutos estuvimos orando, hermana, diariamente? Durante el año pasado. 15 minutos. 15 minutos, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí, sean sinceros, cuántos de los que estamos aquí oramos diariamente 15 minutos? Los discípulos vieron algo especial en Jesús. De repente ellos nada más se quedaban observando, ¿verdad? Jesús como que les decía: ustedes solamente observen, ¿sí? Jesús haciendo milagros, sacando espíritus inmundos, sanando, resucitando muertos, sanando enfermos, haciendo un montón de milagros. Y los discípulos solamente observaban, pero hubo algo que les llamó la atención. Decían: Jesús ora bien bonito. Señor, se acercan al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Y amablemente el Señor Jesús pues da la oración modelo, ¿verdad? Vosotros oraréis así, ¿verdad? Como dice la Reina Valera. Ellos vieron algo especial y vieron que el poder de Jesús dependía de la oración. En la Biblia encontramos pasajes que nos dejan ver la importancia de la oración. Dice, alguien que pueda leer Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid. Ajá. ¿Qué dice en voz alta, por favor? Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Gracias. La última parte: separados de mí nada pueden hacer. Y muchas veces se nos ha ocurrido dar pasos y avanzar sin tomar o estar tomados de la mano de Jesús. Y el Señor Jesús dice: sin mí nada pueden hacer. Yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Sin mí no pueden dar fruto, pero cuando están en mí llevan mucho fruto. Y más adelante dice que nos va a podar, ¿verdad? Nos va a dar una pulidita, una limpiadita para que demos, ¿qué? Más fruto. ¿Sí? La oración es esencial. La oración te va a dar esa comunión con Dios. ¿Sí? El Señor Jesús, de repente, antes de ser crucificado, estaba ahí en Getsemaní orando, ¿verdad? Y le dice a sus discípulos: espérenme tantito aquí, hijitos, voy a aquel lugar a orar. Y dobló sus rodillas, pero cuando regresó los encontró durmiendo. Y no fue una, fueron 2 o 3 veces. Los encontró durmiendo, y de repente Jesús como que le entra también ese celo santo, ¿verdad? Santa ira. Y los regaña, ¿verdad? Y les dice: ¿acaso no habéis podido velar conmigo siquiera 1 hora? Lo voy a transformar. ¿Acaso no habéis podido orar siquiera 15 minutos? Y de repente alguien se levanta muy espiritual y dice: este año quiero orar mucho, quiero orar 1 hora. Y el Señor Jesús voltea a verte y te dice: oye, si ni siquiera has sido capaz de poder orar 15 minutos. ¿Cómo es posible que tú quieras anhelar algo grande si no has sido fiel en lo poco? El Señor Jesús está diciendo: yo te doy los talentos, te he dado los talentos y quiero que los multipliques, pero no te voy a dar muchos hasta que aprendas. Dice esta versión, ¿verdad? Que les dio conforme a su capacidad. ¿Sí? Y eso se ejercita. Tu ministerio que Dios te ha dado, lo tienes que ir ejercitando. Por ejemplo, Dios nos ha dado el ministerio de la oración, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvimos orando? 15 minutos. Ahora, ¿cuánto voy a orar este año? 20. 20 minutos. ¿Sí? Sería un buen propósito, ¿verdad? Este año
Voy a orar 20 minutos. Multiplica 20 minutos por 365 días que tiene el año. ¿Cuánto tiempo habremos orado? A ver, alguien con calculadora, por favor. 20 minutos por 365 días del año. 7,300. 7,300, gracias. Tenemos la calculadora integrada. ¿Es orar mucho? Pudiera sonar que sí, pero podemos hacerlo. Cuando tú oras, ¿sí? Cuando tú oras, algo pasa. Cuando tú oras por la persona que va pasando ahí en la calle, algo pasa. Cuando tú oras por el enfermo, cuando tú oras por la persona que está en necesidad, algo sucede. Pero déjame decirte que muchas de esas cosas no suceden simplemente porque no estamos dispuestos a pasar tiempo con el Señor. El Señor Jesucristo dice al final del Evangelio de Juan, ¿verdad? Si se registraran todos los milagros que Jesús hizo, no habrían, no habría lugar para tantos libros que se escribirían acerca de tantas cosas que Jesús hizo. Pero antes de hacer todas esas cosas, Jesús oraba. Dice la palabra que a veces pasaba toda la noche orando. Todos los días se levantaba tempranito y lo primero que hacía era pasar tiempo con Dios. De repente va a resucitar a Lázaro, ¿verdad? Y está ahí llorando enfrente de la tumba de Lázaro. Y se para en pie el Señor Jesús y dice: Señor, gracias, porque sé que